La Biblia advierte sobre días terribles que vendrán sobre la tierra, un tiempo en el que el juicio de Dios se derramará sin medida, cuando los hombres buscarán la muerte y no la hallarán. Es el tiempo descrito como la gran tribulación. Jesús mismo lo anunció con palabras sobrecogedoras. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. En medio de estas advertencias, surge una de las preguntas más cruciales para la fe cristiana. ¿Estará la Iglesia presente en la tierra durante esos terribles acontecimientos? ¿Deberán los creyentes atravesar los juicios descritos en el Apocalipsis? ¿Sufrirán las plagas, las trompetas, las copas de ira y el dominio del anticristo? ¿O ha prometido Dios un escape antes de que comience el capítulo más oscuro de la historia humana? Estimado oyente, este tema ha generado intensos debates entre cristianos. Algunos sostienen que la Iglesia pasará la gran tribulación, mientras otros afirman que será librada de ella. Por eso, en este video queremos explorar estas preguntas a la luz de la palabra de Dios y ofrecer claridad sobre este asunto tan trascendental. Si tú también tienes dudas sobre este tema, te invito a ver este video hasta el final. Antes de continuar, cuéntanos en los comentarios, ¿crees que la Iglesia pasará por la gran tribulación o será arrebatada antes? Queremos conocer tu opinión. Empezamos. ¿La Iglesia pasará por la gran tribulación? Esa es, sin duda, una de las preguntas más interesantes y al mismo tiempo más debatidas dentro del mundo cristiano. Aunque para algunos creyentes esta respuesta parece clara, lo cierto es que dentro del cristianismo existen dos posturas muy marcadas en relación a este tema. Por un lado, hay quienes creen que la Iglesia tendrá que atravesar la gran tribulación. Según esta visión, los creyentes estarán en la tierra durante ese periodo, enfrentarán los juicios, sufrirán las consecuencias y vivirán en medio de los días más oscuros de la humanidad, mientras Dios derrama su ira sobre las naciones. Por otro lado, muchos afirman, basados en la profecía bíblica, que la Iglesia no estará presente en ese periodo. Según esta postura, antes de que los juicios apocalípticos comiencen, Cristo vendrá por su pueblo, y los redimidos serán llevados al cielo en el evento conocido como el arrebatamiento. Pero esto no es un simple debate teológico o académico. Es un asunto que toca directamente nuestra manera de vivir, nuestra comprensión de las profecías y, sobre todo, la esperanza que sostiene a los creyentes en los últimos días. Por eso, en este video vamos a profundizar en este tema, sin suposiciones ni tradiciones humanas. Nos basaremos únicamente en la palabra de Dios y en el análisis de teólogos serios y respetados. Examinaremos con cuidado y detalle la evidencia bíblica. Ahora bien, para comprender por qué la Iglesia no estará presente durante la gran tribulación, es fundamental entender primero qué es exactamente ese periodo, según lo enseña la Biblia. Muchos creyentes, por desconocimiento, creen que la gran tribulación es simplemente una forma exagerada de referirse a las dificultades que los cristianos enfrentan en la vida diaria. Otros piensan que se trata de una metáfora o que ya ocurrió en algún momento de la historia, pero la palabra de Dios es clara al respecto. La gran tribulación es un periodo literal, futuro, global y sin precedentes en la historia humana. Jesús mismo lo anunció de forma categórica en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 21, donde dice: «Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá». Estas palabras no permiten confusión. Jesús habla de un tiempo de angustia tan severo que no tendrá comparación con nada ocurrido antes, ni con nada que pueda suceder después. No se trata de las pruebas normales de la vida, no es la persecución que muchos creyentes enfrentan por causa de su fe. Es un juicio global, un derramamiento directo de la ira de Dios sobre la humanidad. El libro de Apocalipsis confirma y amplía esta enseñanza. Desde el capítulo 6 en adelante, se describe con detalle lo que ocurrirá durante ese periodo. Aparecen los juicios de los 7 sellos, las 7 trompetas
y las 7 copas de la ira de Dios. Cada uno de estos eventos trae destrucción, caos y sufrimiento sobre el mundo. El apóstol Juan, en Apocalipsis 6, verso 17, lo resume de manera contundente al decir: porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? La gran tribulación, entonces, es el periodo en el que el juicio de Dios caerá con toda su fuerza sobre la tierra. Y este concepto no aparece solo en el Nuevo Testamento. Ya en el Antiguo Testamento, los profetas lo anunciaron con claridad. El profeta Jeremías lo describió como el tiempo de angustia para Jacob, refiriéndose específicamente al pueblo de Israel, que también será probado durante ese periodo. Jeremías capítulo 30, verso 7 dice: «Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado». Por su parte, el profeta Daniel habló de una semana final, un periodo de 7 años, durante el cual se completarían los tratos proféticos de Dios con Israel y con las naciones. En Daniel capítulo 9, verso 27, se nos dice: «Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador». Este versículo es la culminación de una de las profecías más impactantes y estratégicas de toda la Biblia, la visión de las 70 semanas que el ángel Gabriel le entrega a Daniel. Desde el versículo 24 del mismo capítulo, se establece que estas 70 semanas están dirigidas específicamente al pueblo de Israel y a la ciudad de Jerusalén, con el propósito de tratar con el pecado, sellar la profecía y establecer la justicia eterna. En la profecía, una semana representa simbólicamente 7 años, por lo tanto, 70 semanas equivalen a 490 años proféticos. Hasta este punto en la historia del plan de redención, ya se han cumplido 69 semanas proféticas, es decir, 483 años desde el decreto para reconstruir Jerusalén hasta la venida del Mesías príncipe, según lo dicho en Daniel capítulo 9, versículo 25. Estas 69 semanas culminaron con la primera venida de Jesucristo, quien fue rechazado y crucificado, tal como lo anuncia el versículo 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Es en ese punto donde el calendario profético de Israel se detiene momentáneamente y comienza el tiempo de la Iglesia, una pausa divina que ha durado siglos y que fue un misterio revelado más adelante por el apóstol Pablo. Lo que resta por cumplirse es la semana número 70, los últimos 7 años proféticos, los cuales Daniel capítulo 9, versículo 27, describe con detalle. Esta semana final es lo que muchos estudiosos, y con razón, identifican como la gran tribulación, ese período final donde el trato de Dios con Israel será retomado y los juicios proféticos serán derramados sobre la tierra. Notemos lo que dice en Sofonías capítulo 1 versículo 14. «Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente». En Isaías capítulo 13 versículos 6 al 8 también leemos: «Aullad, porque cerca está el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre, y se llenarán de terror. Angustias y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero. Sus rostros, rostros de llamas». Por tanto, estimado oyente, al considerar estos pasajes queda claro que la gran tribulación no es una etapa cualquiera de tribulaciones personales, ni un simple momento de crisis. Es el clímax del juicio divino sobre el mundo incrédulo, el cumplimiento literal de las profecías y la preparación final para el retorno glorioso de Cristo. Ahora bien, al hablar de estos temas, inevitablemente surge la crítica que algunos levantan contra la enseñanza de que la Iglesia no estará presente en ese periodo.
Algunos afirman que el pretribulacionismo y el dispensacionalismo son doctrinas modernas, inventadas en el siglo XIX por teólogos como John Nelson Darby y Scofield, pero esa afirmación ignora la realidad histórica y bíblica. Es cierto que el dispensacionalismo se sistematizó como escuela teológica en tiempos recientes. Pero los elementos fundamentales de esa enseñanza, como el arrebatamiento de la Iglesia antes de la tribulación y la distinción entre Israel y la Iglesia, están presentes en la Biblia desde el principio y han sido sostenidos por creyentes a lo largo de los siglos. El hecho de que en los primeros siglos no se usara el término dispensacionalismo no significa que el contenido bíblico no estuviera ya revelado. De hecho, la promesa de que Dios librará a su pueblo de la ira venidera es muy anterior a cualquier sistema teológico organizado. En Primera de Tesalonicenses capítulo 1, verso 10, el apóstol Pablo escribe: «Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera». La expresión «nos libra» no es un concepto ambiguo. En el griego original se utiliza el verbo ruomai, que significa rescatar, sacar fuera, librar de un peligro inminente. Pablo no está hablando de protección en medio de la ira, sino de ser apartados antes de que esa ira se derrame. Esta misma verdad la reitera en Primera de Tesalonicenses 5, verso 9, cuando escribe: «Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo». Los creyentes han sido salvos por la sangre de Cristo, han sido reconciliados con Dios, han sido sellados con el Espíritu Santo. No hay ninguna razón bíblica ni teológica que justifique que la Iglesia deba ser sometida al juicio que Dios ha reservado para el mundo incrédulo. Este es precisamente uno de los pilares del pensamiento pretribulacionista, defendido por reconocidos teólogos y estudiosos de la profecía bíblica. Uno de ellos es el Dr. John Walvoord, considerado uno de los mayores expertos en escatología del siglo XX. En su obra The Rapture Question, Walvoord declara: «La posición pretribulacional se apoya en la distinción bíblica entre la Iglesia y el mundo incrédulo, y en la promesa repetida de que los creyentes serán librados de la ira venidera». Del mismo modo, el Dr. Charles Ryrie, en su célebre Biblia de estudio Ryrie, afirma: «Los pasajes que hablan del arrebatamiento y de la promesa de escape no pueden interpretarse como una simple protección en medio del juicio, sino como una clara enseñanza de ser apartados antes de que el juicio comience». Y el Dr. Dwight Pentecost, en su obra clásica Things to Come, refuerza esta verdad diciendo: «La gran tribulación es la expresión máxima de la ira de Dios sobre la rebelión humana. La Iglesia, redimida y justificada, no puede estar bajo ese juicio sin contradecir la naturaleza misma de su redención». Estas no son simples opiniones humanas, son conclusiones extraídas de un estudio serio y responsable de las Escrituras, aplicando principios de interpretación literal y coherente. Además, no podemos ignorar lo que dice el libro de Apocalipsis en el mensaje a la iglesia de Filadelfia, en el capítulo 3, versículo 10, donde Jesús promete: «Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra». Esta es una de las promesas más claras y directas en favor del arrebatamiento pretribulacional. Jesús no promete guardar a su iglesia en medio de la hora de prueba, sino de la hora, es decir, del periodo completo. El texto griego es contundente. La expresión utilizada es ek tes horas, que se traduce literalmente como fuera de la hora o apartados de ese tiempo. No habla de protección dentro del juicio, sino de exclusión previa a ese juicio. Además, el texto añade que esa hora de prueba vendrá sobre el mundo entero y para probar a los que moran sobre la tierra. En el Apocalipsis, esa frase, los que moran sobre la tierra, nunca se refiere a la iglesia, sino siempre a los incrédulos, a los rebeldes, a los que rechazan a Dios. La iglesia, en cambio, es descrita como el cuerpo de los redimidos, como los que han sido hechos reyes y sacerdotes, como los que cantan un cántico nuevo delante del trono de Dios.
En Apocalipsis capítulos 4 y 5 vemos a los 24 ancianos en el cielo adorando al Cordero antes de que los juicios de los sellos comiencen. Muchos teólogos reconocen en esos 24 ancianos un símbolo representativo de la iglesia glorificada, ya arrebatada y en la presencia de Dios, mientras en la tierra se desatan los juicios. Todo esto nos lleva a una conclusión inevitable. Si la gran tribulación es el tiempo de la ira de Dios, y la iglesia no ha sido puesta para ira, sino para salvación, entonces la iglesia no estará presente durante ese periodo. Es un asunto de coherencia bíblica, de fidelidad a las promesas de Dios y de respeto al sacrificio de Cristo, que nos libró de la condenación. Por eso, los creyentes no deben vivir aterrorizados por la gran tribulación, sino esperanzados en el regreso glorioso de Cristo, en la promesa del arrebatamiento y en la certeza de que hemos sido librados de la ira venidera. Ahora bien, estimado oyente, habiendo entendido que la gran tribulación es un período literal de juicio y que la iglesia no está destinada para la ira de Dios, la siguiente pregunta lógica es: ¿cómo y cuándo apartará Dios a su iglesia antes de que ese juicio comience? La respuesta está en un evento glorioso, profetizado en el Nuevo Testamento, conocido como el arrebatamiento de la iglesia. El apóstol Pablo, escribiendo a los creyentes de Tesalónica, quienes vivían angustiados por los rumores sobre los últimos días, les reveló un misterio que había sido oculto en las generaciones pasadas, pero que ahora era necesario comprender. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17, Pablo declaró: «Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor». La palabra clave aquí es arrebatados, que en el original griego es harpazo. Este término significa literalmente ser tomados repentinamente, llevados fuera, arrebatados de manera súbita y poderosa. Es la imagen de alguien siendo rescatado con rapidez, antes de un peligro inminente. El mismo concepto aparece en 1 Corintios capítulo 15, versos 51 y 52, donde Pablo explica que este evento ocurrirá de forma instantánea. «He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados». Este no es un evento simbólico, no es una figura espiritual. Es un acto literal, físico y glorioso, donde Cristo mismo vendrá por su iglesia, y los creyentes serán trasladados al cielo antes de que los juicios de la gran tribulación se desaten sobre la tierra. Para algunos, esta enseñanza resulta difícil de aceptar. Otros la han minimizado, considerándola una fantasía o una interpretación reciente. Pero los teólogos más serios, comprometidos con el estudio fiel de la Escritura, han defendido esta doctrina con firmeza. El Dr. John Walvoord, en su libro The Rapture Question, explica: la distinción entre el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo es clara en la Biblia. En el arrebatamiento, Cristo viene por su iglesia. En su segunda venida, viene con su iglesia para establecer su reino. Confundir ambos eventos es ignorar la secuencia profética revelada por Dios. De la misma manera, el Dr. Dwight Pentecost, en su obra Things to Come, enseña: el arrebatamiento es el acto por el cual Dios, en su fidelidad, libra a la iglesia del juicio venidero, cumpliendo así su promesa de que no participará de la ira destinada al mundo incrédulo. Este evento no es opcional, no es una invención reciente. Es parte del plan redentor de Dios para su pueblo. Y su propósito es claro: librar a la iglesia de la hora de prueba que vendrá sobre el mundo entero, como lo declaró el mismo Señor Jesucristo en Apocalipsis capítulo 3, verso 10. Algunos se preguntan, ¿por qué el arrebatamiento debe ocurrir antes de la gran tribulación? La respuesta está en la naturaleza misma de ese juicio.
La gran tribulación no es persecución común, ni tribulación humana. Es la ira de Dios derramada sobre los incrédulos. Si la iglesia ya ha sido justificada, lavada por la sangre de Cristo, reconciliada con Dios, y no está destinada para ira, no hay justificación bíblica para que permanezca en la tierra durante ese juicio. Además, si observamos el libro de Apocalipsis, notaremos que desde el capítulo 4 en adelante, la iglesia no vuelve a ser mencionada en la tierra. El escenario se traslada al cielo, donde los 24 ancianos, símbolo de los redimidos, se encuentran adorando al Cordero. Mientras tanto, en la tierra se desatan los juicios de los sellos, las trompetas y las copas. Solo al final, en Apocalipsis capítulo 19, Cristo regresa, pero no viene solo. Viene acompañado de su iglesia, vestida de lino fino, blanco y limpio, que es símbolo de los santos glorificados. Todo encaja de manera perfecta con la enseñanza del arrebatamiento pretribulacional. La iglesia es llevada antes de la gran tribulación. Los juicios se desatan sobre el mundo. Israel y las naciones son tratadas conforme al plan profético, y al final, Cristo regresa, derrota al anticristo y establece su reino. Por eso, el arrebatamiento antes de la gran tribulación no es un detalle menor. Es la esperanza bienaventurada de la iglesia. Es el cumplimiento de la promesa de Cristo. Y es una demostración de la fidelidad de Dios, que no permitirá que su pueblo redimido participe de la ira reservada para los incrédulos. Ahora bien, cuando se enseña que la iglesia no pasará la gran tribulación, inevitablemente surgen críticas y objeciones. Algunos hermanos, con sinceridad, pero con falta de conocimiento bíblico profundo, y otros simplemente mal informados, han levantado argumentos contra esta enseñanza. Sin embargo, cuando se examinan las Escrituras con seriedad, estas objeciones se desmoronan y la verdad bíblica resplandece con claridad. Uno de los argumentos más repetidos dice lo siguiente: la iglesia siempre ha pasado tribulaciones. Los creyentes de todas las épocas han enfrentado persecución y sufrimiento. ¿Por qué habrían de ser librados ahora? A primera vista, esta afirmación parece tener lógica. Es cierto que los cristianos, desde el primer siglo hasta hoy, han enfrentado tribulaciones. El mismo Señor Jesús lo advirtió en Juan capítulo 16, verso 33. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y el apóstol Pablo, en 2 de Timoteo capítulo 3, verso 12, escribió: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Pero aquí está la clave. La tribulación que los creyentes han enfrentado a lo largo de los siglos no es comparable con la gran tribulación descrita en la Biblia. Son dos realidades totalmente diferentes. Las tribulaciones actuales son producto del sistema caído, de la oposición de los hombres y de la acción de Satanás. Pero la gran tribulación es algo completamente distinto. No es persecución humana. Es el derramamiento directo de la ira de Dios sobre un mundo que le ha rechazado. Es un juicio global, planificado y anunciado desde antiguo. Confundir estas dos cosas es un error grave. Como lo advierte el teólogo Dwight Pentecost, confundir las tribulaciones normales de la vida cristiana con el periodo profetizado de la gran tribulación es un error exegético que oscurece el propósito de Dios en su trato con la iglesia y el mundo. Otra objeción frecuente dice: en Apocalipsis se habla de santos durante la gran tribulación. Eso demuestra que la iglesia estará presente. Este argumento, aunque suena convincente, ignora el contexto bíblico completo. Es verdad que en Apocalipsis capítulo 7, versos 13 y 14, se describe a una gran multitud que sale de la gran tribulación. Sin embargo, es crucial comprender que el término santos no siempre se refiere a la iglesia como cuerpo redimido antes del arrebatamiento. En este contexto, describe a aquellos que se convertirán durante la gran tribulación, después de que la iglesia haya sido llevada al cielo. Muchos se volverán a Cristo en ese periodo, aunque la mayoría lo hará al precio del martirio. Además, un detalle revelador en el Apocalipsis es que, después de los primeros 3 capítulos, la iglesia no vuelve a ser mencionada en la tierra hasta el regreso de Cristo en gloria. Los capítulos 4 al 19 describen juicios, caos y el gobierno del anticristo, pero la iglesia, como tal, está ausente de ese escenario. Solo reaparece en Apocalipsis capítulo 19, acompañando a Cristo desde el cielo. El doctor John Walvoord,
Uno de los mayores estudiosos en escatología lo resume así: la ausencia de la Iglesia en el escenario terrenal durante los juicios apocalípticos es una evidencia contundente de su traslado previo al cielo mediante el arrebatamiento. Otros argumentan que el arrebatamiento pretribulacional es una doctrina moderna, supuestamente inventada en el siglo XIX. Pero esta afirmación, repetida muchas veces, es incompleta y engañosa, como lo hemos mencionado. Como bien dijo el Dr. Charles Ryrie, el valor de una doctrina no se mide por su antigüedad, sino por su fidelidad a las Escrituras. Y en este caso, los pasajes bíblicos son claros. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versos 16 y 17. Primera de Corintios capítulo 15, versos 51 y 52. Apocalipsis 3, verso 10 y muchos otros respaldan de forma contundente el arrebatamiento antes de la gran tribulación. Además, no se trata solo de una conclusión lógica, sino de una enseñanza coherente con el carácter santo y justo de Dios. Así lo afirma el destacado erudito español Francisco La Cueva, quien escribió: «Sería incongruente con la santidad y la fidelidad de Dios que su Iglesia, redimida por la sangre de Cristo y justificada por la fe, estuviese en la tierra durante el derramamiento de su ira sobre el mundo rebelde. La Iglesia no ha sido destinada para ira, sino para alcanzar salvación. El arrebatamiento la libra de ese tiempo de juicio». La misma enseñanza la ilustra el Dr. John MacArthur, con una imagen sencilla pero profunda: la cueva o el refugio antes de la tormenta. MacArthur explica que si uno sabe que se acerca una tormenta devastadora, no se queda expuesto en el campo. Busca refugio, un lugar seguro. De igual forma, la gran tribulación es la tormenta más severa que la humanidad enfrentará. Pero Dios, en su fidelidad, ha provisto un refugio seguro para su Iglesia: el arrebatamiento. Antes de que el diluvio cayera, Dios colocó a Noé en el arca y cerró la puerta. Antes de que Sodoma y Gomorra fueran destruidas, Dios sacó a Lot y su familia y dijo: «Nada podré hacer hasta que hayas llegado allí». Así también, antes de que los juicios de la gran tribulación caigan sobre la tierra, Cristo vendrá, tomará a su Iglesia y la llevará al cielo, tal como prometió en Juan capítulo 14 versículo 3. «Vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis». Como concluye MacArthur, Dios siempre aparta a los suyos antes del juicio. El arrebatamiento es el acto de protección divina antes de que caiga la ira final. Por eso, el arrebatamiento antes de la gran tribulación no es una fantasía, ni un invento moderno. Es la expresión de la fidelidad de Dios. Es coherente con su carácter, con su palabra y con su trato histórico hacia su pueblo. Por tanto, la Iglesia no enfrentará la gran tribulación, no porque merezcamos un trato especial, sino porque ya hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, y Dios no volverá a derramar su ira sobre aquellos que ya fueron justificados. Esa es la esperanza bienaventurada que el apóstol Pablo declaró en Tito capítulo 2 versículo 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esa es nuestra esperanza, ese es nuestro destino, y esa es la promesa fiel de nuestro Señor. Estimado oyente, hemos recorrido las Escrituras, hemos escuchado las advertencias de Cristo, hemos visto lo que los profetas anunciaron y lo que los apóstoles confirmaron. La gran tribulación se acerca. Será el periodo más oscuro y aterrador que este mundo jamás haya enfrentado. Será el derramamiento pleno y sin restricción de la ira de Dios sobre las naciones que han despreciado su palabra y rechazado su gracia. Sin embargo, en medio de esta realidad aterradora, hay una promesa gloriosa, una esperanza que sostiene a los redimidos. Esa promesa es el arrebatamiento de la Iglesia, el acto soberano de Dios para apartar a su pueblo antes de que la tormenta final caiga. Pero, pese a la claridad de las Escrituras, aún hay quienes insisten en que la Iglesia pasará la gran tribulación. A ellos les lanzamos con respeto, pero con contundencia, las preguntas que deben responder, no con opiniones humanas, sino con la palabra de Dios en la mano. Si la Iglesia va a pasar la gran tribulación, entonces, ¿por qué el apóstol Pablo nos asegura que hemos sido librados de la ira venidera? ¿Por qué dice que no hemos sido puestos para ira, sino para salvación?
¿Por qué Cristo promete en Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, que guardará a su iglesia, no en medio, sino fuera de la hora de la prueba que vendrá sobre el mundo entero? Y la pregunta más desafiante: ¿por qué deberíamos vivir esperando la manifestación del anticristo, cuando la Biblia nos ordena vivir esperando a Cristo mismo, nuestra esperanza bienaventurada? Estas preguntas son directas y exigen una respuesta seria, no basada en emociones, sino en la fidelidad de las Escrituras. Lo cierto es que el carácter de Dios no cambia. Antes de que caiga la ira final sobre esta tierra, apartará a su iglesia en un acto glorioso, el arrebatamiento. El arrebatamiento es el acto de protección divina antes de que caiga la ira final. La gran pregunta ahora es personal, inevitable, y no puedes evadirla. ¿Estás listo para ese día? ¿Estás preparado para el encuentro con Cristo? ¿O serás de los que, al rechazar la voz de Dios hoy, quedarán para enfrentar el caos, el terror y el juicio de la gran tribulación? Amigo oyente, la Biblia es clara, el tiempo se acorta, los juicios se aproximan, la iglesia será arrebatada antes, pero solo los que están en Cristo serán llevados. Por eso, este no es momento para jugar con la fe, no es tiempo para debates innecesarios, es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de arrepentirse, es tiempo de ser hallados dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, como advirtió Jesús en Lucas capítulo 21, verso 36. Velad, pues, en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Vemos la importancia que el Señor dio a que los suyos permanezcan vigilantes y en una actitud constante de oración y dependencia de Él. Y surge una pregunta profundamente personal: ¿cómo podemos llegar a ser dignos de ese privilegio? La realidad es que lo único que puede hacernos dignos es Cristo mismo. No es por nuestros méritos ni por nuestras obras, sino únicamente por su gracia y su sacrificio. Por eso, yo he puesto mi confianza en Él como mi Salvador y le he entregado mi vida. Mi anhelo es que, si estoy con vida en el momento en que Él venga a recoger a su iglesia, pueda encontrarme con Él en las nubes, por la infinita gracia de Dios. Y más aún, deseo de todo corazón poder verte allí también, amado hermano y hermana, compartiendo juntos la gloriosa esperanza y la alegría eterna en la presencia de nuestro Señor. No hay mayor anhelo en mi corazón que saber que estaremos unidos, libres para siempre de dolor y llenos de gozo en su gloria. Así llegamos al final de este video. Esperamos de corazón que haya sido de gran bendición para tu vida y que haya tocado tu corazón con una reflexión profunda. Te invitamos a darle me gusta, suscribirte a nuestro canal y compartir este mensaje con tus familiares y amigos para que ellos también puedan ser edificados por esta enseñanza. Que Dios te bendiga abundantemente.